Ella llegó desacreditada, con un rifle antiguo y fue humillada por todos. Pero algo estaba a punto de cambiar. En el silencio del campo de entrenamiento, Rachel Martínez se preparaba para algo que nadie esperaba. Un simple error podría haberlo arruinado todo, pero ella estaba lista para actuar. Cree en la fuerza que reside dentro de ti. Suscríbete y sé testigo del viaje de fe y superación de Rachel. En el silencio gélido del campo de entrenamiento, Rachel Martínez llegó, y el aire parecía llenarse de una extraña incomodidad casi palpable. Sus hombros cargaban un rifle de cerrojo que parecía haber salido de un museo. Las marcas de uso profundas en su culata de madera, contrastando violentamente con el brillo metálico del equipo moderno y caro de sus compañeros. La diferencia de edad, una carga invisible, la distinguía aún más de la mayoría de los reclutas, jóvenes y llenos de una energía impulsiva, recién salidos de la adolescencia. Ellos la miraban, algunos con curiosidad, la mayoría con un desdén apenas disimulado. Los murmullos sobre la vieja trapo y la anciana resonando en voz baja, pero claramente audibles. Tyler Callahan, con su rifle reluciente y su aire de superioridad juvenil, no escatimó en burlas. «¡Miren, abuela! ¡Trae la escopeta de su bisabuelo al campo de tiro!», dijo en voz alta para que todos escucharan, y las risas se esparcieron. Otros reclutas se unieron a la burla. «¿Vas a disparar con canicas, sargento Martínez? ¿O apuesto a que necesita gafas para ver el objetivo?». Rachel, sin embargo, mantuvo la cabeza erguida, los ojos fijos en el horizonte, su postura imperturbable. Su mente estaba inmersa en la calibración mental, leyendo el viento invisible que danzaba sobre el campo, ignorando la atmósfera cargada de burla que la rodeaba. La paciencia era su aliada más fiel, una cualidad que el curso, obsesionado con la velocidad, parecía haber olvidado. Rachel tenía una creencia inquebrantable en la paciencia y la precisión, valores que le inculcó su abuelo, un tirador de élite de la vieja escuela, cuyas lecciones llevaba como un tesoro. Recordaba las incontables horas que pasaban juntos, él enseñándole a hablar con el viento, a sentir la humedad del aire en su piel y a escuchar el susurro casi imperceptible de cada hoja que se movía, todo para entender la trayectoria de una bala. Mientras los demás reclutas se apresuraban a vaciar sus cargadores, impulsados por la adrenalina y la búsqueda de un tiempo récord, Rachel se movía con una calma casi meditativa. Cada movimiento era deliberado, cada ajuste en el rifle hecho con la certeza de quien comprende la intrincada danza entre el tirador y el objetivo. Su técnica era diferente, sí, y para los ojos apresurados de los instructores y compañeros parecía lenta, casi negligente, pero para Rachel era la única forma de asegurar que el proyectil alcanzara su destino con una certeza absoluta, incluso en las condiciones más adversas. Ella creía que la velocidad sin precisión era solo ruido. La primera evaluación de disparos fue un espectáculo de nerviosismo y rapidez. Los reclutas disparaban en sucesión, los casquillos vacíos volando por el aire, el olor a pólvora llenando el ambiente mientras buscaban el tiempo más bajo. Tyler Callahan, con una sonrisa engreída, logró un excelente tiempo jactándose de su agilidad. Rachel, por su parte, se tomó todo el tiempo necesario para ajustar la mira, regular su respiración y hacer la última lectura de las condiciones del ambiente. Cuando su disparo resonó, la precisión fue innegable. El objetivo, a una distancia impresionante, fue alcanzado de lleno, justo en el centro. Un murmullo de sorpresa se extendió entre los pocos que notaron la perfección de su tiro. Sin embargo, el cronómetro implacable ya había comenzado a marcar, y su tiempo final estaba muy por encima del límite establecido.
El sargento instructor, con una expresión de decepción, anotó el resultado sin siquiera un elogio por la precisión. Para él, Rachel era un fracaso, más una recluta incapaz de seguir el ritmo acelerado del curso, y su tiro perfecto, aunque notable, fue opacado por su incapacidad para cumplir con el tiempo. La derrota, en esas circunstancias, parecía inevitable, pero en el interior de Rachel, la convicción de que la precisión valía más que la velocidad permanecía intacta. El fracaso en el tiempo límite, a pesar de la precisión impecable, culminó en la inevitable transferencia de Rachel. Fue trasladada al taller de Munición Armas, un lugar que muchos reclutas veían como el cementerio de los fracasados, el rincón donde los menos aptos eran enviados a realizar funciones de apoyo, lejos de la acción y del prestigio del campo de tiro. Allí fue tratada con una condescendencia que rozaba la humillación, recibiendo miradas de pena o, peor aún, de burla. Algunos reclutas, al verla manipular herramientas y limpiar piezas de rifles, la apodaban abiertamente la limpiadora del taller o la cuidadora de las armas, como si el trabajo de mantenimiento fuera indigno para alguien que aspiraba a ser una tiradora de élite. Sin embargo, para Rachel, ese nuevo entorno no era un final, sino un comienzo. No veía desgracia en las cajas de herramientas o en los estantes polvorientos de piezas. Veía una oportunidad única. El taller le brindaba un acceso privilegiado y sin restricciones a las herramientas de los demás reclutas, una ventaja que pronto se dio cuenta que podía explotar a su favor. Mientras sus días se llenaban, con la rutina de limpieza y organización, Rachel aprovechaba cada momento para observar. Sus ojos pasaban por cada rifle que llegaba, no solo para limpiarlo, sino para entenderlo. Sus dedos experimentados recorrían los mecanismos, sintiendo cada tornillo, cada engranaje, identificando las menores imperfecciones que pasaban desapercibidas incluso para los instructores más experimentados. Comenzó a notar fallas sutiles de calibración, problemas con los mecanismos de disparo que podrían comprometer la precisión y pequeños desgastes que con el tiempo afectarían el rendimiento de las armas. Sin hacer ruido, sin comentar nada a los propietarios de las armas, corregía esos defectos. Ajustaba una mira ligeramente torcida aquí, apretaba un componente flojo allá, siempre actuando en las sombras, impulsada por un profesionalismo innato y una curiosidad insaciable sobre cómo cada pieza encajaba para crear la herramienta perfecta. Su cuaderno, antes usado para anotaciones personales de balística, comenzó a llenarse de esquemas, medidas y observaciones detalladas sobre el rendimiento de cada rifle, cada uno con su propia peculiaridad, transformándose en un repositorio de conocimiento técnico. La curiosidad de Rachel no se limitaba solo a la mecánica de las armas, también se extendía a los datos. Con acceso al taller, tenía una visión privilegiada de los registros de desempeño de los reclutas, una mina de oro de información que la mayoría ignoraba o simplemente no tenía tiempo de analizar. Durante las pausas o incluso tarde en la noche, cuando el silencio de la base solo era roto por el viento, Rachel abría su cuaderno y cruzaba información. Comparaba los resultados de las pruebas de velocidad con los informes de mantenimiento, y fue allí, entre números y gráficos, donde emergió una verdad perturbadora. Los reclutas más rápidos, aquellos que eran aplaudidos por los instructores y admirados por los compañeros, no eran necesariamente los más precisos en condiciones variadas. Había una brecha alarmante entre lo que se requería en el entrenamiento y lo que sería crucial en un escenario de combate real, donde la vida de civiles y otros militares dependía de un solo tiro certero. La escuela, al enfocarse ciegamente en la velocidad, estaba creando tiradores que parecían impresionantes en el papel, pero que podrían fallar miserablemente bajo la presión de una situación de vida o muerte. Rachel
pasó semanas compilando un informe minucioso, transformando sus observaciones y los datos brutos en una argumentación coherente. Describió detalladamente cómo el énfasis excesivo en la velocidad estaba descuidando el desarrollo de habilidades de juicio adaptativo, la capacidad de un tirador para evaluar rápidamente una situación compleja, considerar todas las variables, viento, distancia, presión, movimiento del objetivo, y luego tomar la decisión más precisa, incluso si eso significaba un tiempo de reacción ligeramente mayor. El documento era una crítica velada al currículo actual, pero Rachel no lo veía como una acusación, sino como una guía para la mejora. Intentó presentar sus hallazgos a los superiores, pero sus intentos fueron recibidos con escepticismo. Después de todo, ¿quién era ella? La limpiadora del taller, la recluta que había fallado en la primera prueba, osando cuestionar un programa establecido hace años. Su posición de fracasada pesaba sobre ella como un ancla, y sus valiosas percepciones fueron simplemente ignoradas, vistas como las divagaciones de alguien amargado por su propio fracaso. A pesar de la indiferencia y la sensación de estar chocando contra una pared invisible, Rachel no se dio por vencida. Sus días en el taller, aunque vistos como un castigo, servían como un punto de observación privilegiado. Estaba allí en el epicentro de todo el equipo, viendo a los reclutas llegar y salir, observando sus manías, sus aciertos y sobre todo sus errores. Su mente, antes centrada solo en las sutilezas del disparo, ahora procesaba el comportamiento humano bajo presión. Notaba cómo la prisa llevaba a descuidos, cómo la búsqueda incesante de un tiempo rápido hacía que muchos descuidaran detalles cruciales, como la verificación final de la mira o la posición correcta del cuerpo para un disparo estable. Las risas de Tyler Callahan y sus amigos, que antes la molestaban, ahora eran solo ruido de fondo, mientras Rachel agudizaba su percepción, anticipando fallos que nadie más parecía capaz de ver. La oportunidad de demostrar su punto, aunque de manera dramática e inesperada, no tardaría en llegar. Un día, la base estaba en ebullición. Se había programado una demostración importante para la alta cúpula militar, con la presencia de oficiales del Pentágono, generales de renombre e incluso equipos de medios, listos para registrar lo que se esperaba fuera una exhibición impecable de las habilidades de los francotiradores. La presión era palpable y los reclutas, incluido Tyler, estaban al límite de sus nervios, ansiosos por impresionar. El campo de tiro estaba preparado, con objetivos cuidadosamente posicionados, y una sensación de grandeza flotaba en el aire. Sin embargo, en medio de toda esta meticulosa preparación, un error técnico crucial pasó desapercibido, una falla minúscula, pero con el potencial de causar una catástrofe que podría manchar la reputación del programa y, lo peor, poner vidas en peligro. Era el tipo de detalle que solo alguien con la agudeza y la experiencia de Rachel Martínez sería capaz de detectar. Rachel estaba posicionada en un punto estratégico, cerca de la zona de apoyo, un lugar que la mayoría consideraría sin importancia, pero que, para ella, le ofrecía una visión periférica y completa de todo el campo. Sus ojos entrenados, acostumbrados a escanear los más mínimos detalles, se fijaron en algo inusual. Uno de los objetivos, debido a un fallo técnico que nadie había notado en la prisa de los preparativos, estaba programado para disparar, si era alcanzado, a una distancia mayor de la planeada. Esta pequeña pero catastrófica anomalía pasaría desapercibida para la mayoría. Pero para la mente analítica de Rachel, que ya había memorizado cada centímetro de ese campo de tiro, era una alarma clara. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando sus ojos escanearon el área y vieron a un trabajador de mantenimiento, ajeno a todo, caminando tranquilamente fuera de la zona de seguridad.
exactamente en la trayectoria que la bala seguiría si el objetivo disparara erróneamente. La demostración comenzó y Tyler Callahan, exhibiendo su velocidad, se preparó para su disparo. El público contuvo la respiración, esperando lo que sería un disparo espectacular. Rachel observaba a Tyler, su cuerpo tenso, su mira centrada en la velocidad que tanto valoraba. Sabía que él era rápido, un rayo al apretar el gatillo, pero en ese momento la velocidad era el enemigo. La rapidez impedía el ajuste final, la calibración final, la fracción de segundo necesaria para percatarse del error del objetivo o de la presencia del trabajador. Un pánico frío comenzó a instalarse en el pecho de Rachel. Si Tyler disparaba con su prisa habitual, la vida de ese hombre inocente estaría en serio riesgo. Los segundos se estiraron como chicles. La tensión cortaba el aire, y sabía que tenía que actuar, aunque eso significara romper todas las reglas y exponerse a una corte marcial. Era una decisión de vida o muerte, y la intuición de Rachel le gritaba que confiara en sus propios instintos. En un abrir y cerrar de ojos, la decisión estaba tomada. No había tiempo para pedir permiso, para alertar a alguien o para explicar la situación. Rachel actuó por puro instinto, impulsada por la convicción de que esa vida valía más que cualquier regla o protocolo. Con una agilidad que desmentía su aparente calma, levantó su viejo rifle de cerrojo, el mismo que había sido motivo de tantas burlas. Sus dedos encontraron el cerrojo con una familiaridad asombrosa, y el clic seco de la cámara cerrándose fue casi imperceptible en medio del bullicio de la demostración. Sus ojos, antes centrados en números y análisis, ahora se estrecharon en una concentración absoluta, barriendo el campo. No apuntó al objetivo principal, ni a Tyler. Su mirada se fijó en un punto específico, el mecanismo de disparo del rifle de Tyler, un punto diminuto, casi invisible a distancia, pero que, si se alcanzaba con precisión milimétrica, podría desactivar el arma sin causar daños. El disparo de 1900. Rachel cortó el aire con un sonido amortiguado, diferente de los estruendosos disparos de los rifles modernos. Fue un sonido discreto, casi como una respiración, pero el efecto fue inmediato y dramático. En el mismo instante en que Tyler Callahan estaba a punto de disparar su propio tiro, su rifle emitió un extraño chirrido y el mecanismo de disparo falló. El arma emitió un clac hueco, un sonido de nada, en lugar del estampido esperado. Tyler, sorprendido, frunció el ceño, confundido. Su disparo no salió, y el silencio momentáneo que siguió fue llenado solo por la perplejidad del recluta y los presentes. Nadie en la audiencia, ni siquiera los oficiales más experimentados, pudo entender lo que había sucedido. Solo el trabajador de mantenimiento, que en el mismo instante en que el rifle de Tyler falló, dio un paso hacia adelante, alejándose de la trayectoria que la bala fatal habría seguido, ajeno a su salvación inminente, siguió su camino, viviendo un día común que casi se convertía en el último de su vida. El incidente, por más sutil que fuera, no pasó desapercibido para los ojos más atentos. Un silencio extraño flotó sobre el campo de tiro, reemplazando la expectativa anterior. Los oficiales del Pentágono y la general Patricia Morrison, que observaban la demostración con una atención aguda, notaron la falla inesperada en el rifle de Tyler. Aunque nadie pudo explicar lo ocurrido de inmediato, la interrupción abrupta de la secuencia perfecta de disparos generó un murmullo de preguntas. La demostración que se esperaba fuera impecable acababa de ser manchada por un evento inexplicable, y la imagen de invencibilidad que el programa de francotiradores trataba de proyectar había sido quebrada en un instante. Una investigación formal se abrió casi inmediatamente, y la base militar, antes un escenario de orgullo, se transformó en un foco de escrutinio y especulaciones.
Rachel, a pesar de haber actuado para evitar una tragedia, sabía que su acción no autorizada la pondría en el centro de una tormenta. Había interferido en una demostración oficial, lo que por sí solo era una grave violación del protocolo militar. Pero su conciencia estaba tranquila. Había hecho lo correcto. La investigación, sin embargo, no se enfocaría solo en su conducta. Rápidamente, las miradas se volvieron hacia la falla del programa de entrenamiento. La general Patricia Morrison, una mujer de inteligencia y perspicacia notables, ya había recibido el informe que Rachel había compilado sobre el fracaso de los reclutas más rápidos bajo presión. Ahora, con el incidente reciente fresco en su mente, la general se dio cuenta de que había algo muy serio y peligroso en las observaciones de Rachel. Lo que antes era una pila de papeles de una fracasada en el taller se transformaba ahora en un expediente crucial, capaz de redefinir el futuro del entrenamiento de francotiradores en la institución. El incidente, por más sutil que fuera, no pasó desapercibido para los ojos más atentos. Un silencio extraño flotó sobre el campo de tiro, reemplazando la expectativa anterior. La general Patricia Morrison, que observaba la demostración con una atención aguda, frunció el ceño al ver el rifle de Tyler fallar. Se giró hacia uno de sus asesores, la voz baja pero firme. ¿Qué demonios ocurrió allí? Eso no fue un mal funcionamiento común. Los oficiales del Pentágono, visiblemente molestos, comenzaron a susurrar entre ellos. «Eso no estaba en el guión», dijo uno de ellos con expresión tensa. La interrupción abrupta de la secuencia perfecta de disparos generó un murmullo de preguntas. La demostración, que se esperaba fuera impecable, acababa de ser manchada por un evento inexplicable. Y la imagen de invencibilidad que el programa de francotiradores trataba de proyectar había sido quebrada en un instante. Una investigación formal se abrió casi inmediatamente, y la base militar, antes un escenario de orgullo, se transformó en un foco de escrutinio y especulaciones. Rachel, a pesar de haber actuado para evitar una tragedia, sabía que su acción no autorizada la pondría en el centro de una tormenta. Había interferido en una demostración oficial, lo que por sí solo era una grave violación del protocolo militar, pero su conciencia estaba tranquila. Había hecho lo correcto. La investigación, sin embargo, no se enfocaría solo en su conducta. Rápidamente, las miradas se volvieron hacia la falla del programa de entrenamiento. La general Patricia Morrison, una mujer de inteligencia y perspicacia notables, ya había recibido el informe que Rachel había compilado sobre el fracaso de los reclutas más rápidos bajo presión. Ahora, con el incidente reciente fresco en su mente, la general llamó a su jefe de gabinete. «Tráigame a la recluta Martínez, y quiero ese informe de ella, lo que entregó sobre la precisión de los francotiradores. Quiero verlo con mis propios ojos ahora». Lo que antes era una pila de papeles de una fracasada en el No. Tyler se transformaba ahora en un expediente crucial, capaz de redefinir el futuro del entrenamiento de francotiradores en la institución. La convocatoria de la General Morrison resonó por los pasillos de la base, sorprendiendo a todos. Rachel, al ser llevada a la oficina de la General, sintió una mezcla de aprensión y una extraña validación. Se había preparado para el interrogatorio, para las preguntas sobre su acción no autorizada, pero el enfoque de la General fue diferente. Patricia Morrison, sentada erguida detrás de una mesa imponente, con el informe de Rachel abierto frente a ella, la miraba con una intensidad que Rachel no esperaba. «Martínez», comenzó la general, su voz calmada pero cargada de autoridad, «tu informe es perturbador, y lo que sucedió hoy en el campo de tiro solo lo confirma». Rachel sintió un nudo en la garganta pero mantuvo la postura. La general continuó. «Previste una falla que nadie más vio». «¿Cómo?». Fue una pregunta directa, sin rodeos.
que mostraba que Morrison estaba genuinamente interesada en entender, no en castigar. Rachel entonces explicó, con una claridad impresionante, detalló cómo el enfoque exclusivo en la velocidad del entrenamiento estaba creando una ceguera ante la necesidad de juicio adaptativo. Habló sobre su observación de los rifles, sobre los datos que había recopilado y, lo más importante, sobre cómo la falta de precisión bajo estrés era una falla sistémica, no individual. General, la velocidad es importante, pero no cuando cuesta vidas, dijo, su voz ganando firmeza. Es la capacidad de evaluar la situación, de sentir el viento y de esperar el momento exacto, lo que realmente define a un francotirador de élite. Si el entrenamiento no enseña eso, estamos enviando a nuestros hombres a misiones donde la rapidez puede convertirse en un riesgo fatal. La General Morrison escuchaba atentamente, sus ojos fijos en Rachel, procesando cada palabra. Al final de la explicación, un silencio pesado llenó la sala. «Martínez», dijo la general, rompiendo el silencio, «quiero que sigas con tu trabajo y quiero que me ayudes a demostrar que tienes razón». La decisión de la General Morrison de apoyar a Rachel y su trabajo marcó un giro inesperado. De repente, la limpiadora del taller ya no era una figura a despreciar, sino alguien a quien escuchar. Rachel ahora tenía acceso sin precedentes a datos confidenciales, registros de desempeño que antes le estaban vedados y la posibilidad de observar el entrenamiento desde una nueva perspectiva, profundizando en sus análisis. Pasaba horas inmersa en números, correlacionando los resultados de disparos con las condiciones climáticas, los niveles de estrés de los tiradores e incluso el tipo de munición utilizada. Su mesa, antes llena de piezas de rifles, ahora estaba cubierta de gráficos y tablas, transformándose en un verdadero centro de comando para la reestructuración del programa. La base militar comenzó a sentir el cambio en el aire, un cuestionamiento sutil pero creciente sobre la efectividad de un programa que durante años priorizó la velocidad por encima de todo. Por su parte, la General Morrison inició las primeras conversaciones con los líderes del programa de entrenamiento. Era un terreno delicado, pues significaba admitir fallas en un sistema que había sido considerado el estándar de oro durante tanto tiempo. Hubo resistencia, claro, y muchos instructores más antiguos se mostraban escépticos respecto al nuevo enfoque de Rachel. «Nuestros métodos han funcionado durante décadas», argumentaban reacios a abandonar lo que conocían. Pero la general, armada con los informes de Rachel y la evidencia innegable del incidente durante la demostración, mantenía su postura con firmeza. Insistía en que la prioridad debía ser la vida de los operadores en el campo, no solo los números impresionantes en ejercicios controlados. El debate era intenso, y Rachel, aunque no participaba directamente en todas las reuniones, sentía la presión de ese enfrentamiento, sabiendo que el futuro de su visión dependía de cada argumento, de cada dato presentado, de cada mente que la General Morrison pudiera convencer para repensar lo que significaba ser un verdadero francotirador. Con la autoridad de la General Morrison y el peso de su informe, Rachel finalmente comenzó a reformular el programa de entrenamiento. Se sumergió de lleno en la tarea, diseñando un currículo que no solo enseñaba la precisión, sino que también mejoraba la capacidad de juicio adaptativo. Las nuevas sesiones de tiro eran más complejas, con escenarios que simulaban situaciones de campo impredecibles, obligando a los reclutas a pensar antes de actuar, a leer el ambiente y a tomar decisiones bajo presión. Ella enseñaba que no solo la velocidad salvaba vidas en combate, sino la sabiduría de saber cuándo era necesario tomarse el tiempo para hacer el disparo correcto. No se trata de ser el más rápido al apretar el gatillo, explicaba a los reclutas, su voz calmada y confiada.
Se trata de ser el más preciso cuando la precisión es lo único que importa. Se trata de saber cuándo no disparar, tanto como cuándo disparar. La metodología de Rachel comenzó a mostrar resultados, lentos al principio, pero innegables. Muchos reclutas que antes la miraban con desprecio, ahora mostraban una mezcla de respeto y curiosidad. Tyler Callahan, el mismo que la había ridiculizado, fue uno de los primeros en sentir el cambio. Se dio cuenta de que sus propios disparos, antes rápidos y a veces descuidados, estaban volviéndose más certeros. Sargento Martínez, yo no entiendo cómo funciona, pero siento la diferencia, admitió un día, con una humildad que Rachel no esperaba. Comenzó a buscar a Rachel para pedirle consejos, observando cómo ella movía sus manos al ajustar su rifle, tratando de replicar la calma y la precisión que ella mostraba. La transformación de Tyler era un reflejo del cambio mayor que estaba ocurriendo en el campo. Una prueba silenciosa de que la paciencia y el método de Rachel, tan subestimados, estaban redefiniendo lo que significaba ser un francotirador de élite. La nueva filosofía de entrenamiento de Rachel, que combinaba la precisión con la capacidad de juicio adaptativo, comenzó a arraigarse profundamente en el programa. Las sesiones ahora incluían escenarios de alta presión, donde la velocidad no era el único factor decisivo, sino la capacidad de evaluar riesgos, priorizar objetivos e incluso no disparar cuando la situación requería paciencia. Los reclutas aprendían a calcular no solo la distancia y el viento, sino también la ética del tiro, el impacto de un error, la responsabilidad de cada proyectil. Rachel introdujo ejercicios donde el objetivo se movía de manera impredecible o donde surgían obstáculos de repente, obligando a tomar decisiones en fracciones de segundo que priorizaban la seguridad y la precisión sobre la mera rapidez. El cambio fue gradual, pero cada día más y más reclutas, antes escépticos, comenzaban a comprender el valor intrínseco del enfoque de Rachel, dándose cuenta de que la verdadera maestría no estaba en disparar primero, sino en disparar correctamente. 6 meses después del incidente, la base militar, que antes veneraba la velocidad como su mayor virtud, era un lugar transformado. El curso de francotirador de precisión adaptativa, como la metodología de Rachel comenzó a conocerse informalmente, había demostrado su valor. Los resultados de las evaluaciones de los nuevos reclutas mostraban una mejora notable en la precisión bajo estrés, y los informes internos indicaban que la tasa de errores había disminuido significativamente. La General Morrison, que observaba todo con un orgullo discreto, se aseguró de que la metodología de Rachel fuera presentada a otros mandos militares. El antiguo cuaderno de notas de Rachel, antes objeto de burla, ahora era visto como una herramienta esencial en el entrenamiento de los nuevos reclutas. Una guía de balística y observación que se distribuía y estudiaba con seriedad. Era una prueba irrefutable de que la persistencia de una sola persona, subestimada y ridiculizada, podría redefinir completamente un sistema arraigado. La influencia de Rachel Martínez no se limitó solo a la base donde comenzó. La noticia del éxito del curso de francotirador de precisión adaptativa comenzó a difundirse, primero como un murmullo, luego como un eco cada vez más fuerte por los pasillos del comando militar. Oficiales de otras bases y centros de entrenamiento comenzaron a visitar el lugar, curiosos por entender cómo una recluta que había sido descartada como una desajustada logró revolucionar un programa tan consolidado. Rachel, con su calma característica, presentaba sus datos, mostraba los resultados y explicaba la lógica detrás de cada cambio, sin perder nunca la humildad. Su pasión por la precisión y la seguridad de los tiradores era contagiosa, y se dedicaba a difundir su metodología,
demostrando que la verdadera excelencia en el tiro no era ser el más rápido, sino la capacidad de adaptación y la toma de decisiones certeras bajo la más intensa presión. El impacto de la metodología de Rachel fue innegable. No solo cambió el entrenamiento, también alteró profundamente la mentalidad de muchos reclutas e instructores. El concepto de que la velocidad era la única métrica de éxito comenzó a desmoronarse, dando paso a una comprensión más holística y compleja de lo que realmente importaba en una misión de francotirador. Los debates en las aulas y en los campos de tiro ya no giraban solo en torno a milisegundos, sino en variables como la lectura compleja del viento, la evaluación de riesgos en entornos civiles y la importancia de la paciencia estratégica. El cuaderno de Rachel, con sus anotaciones detalladas, diagramas y datos de balística, que antes era una reliquia personal, se transformó en un material didáctico obligatorio, un símbolo de la revolución silenciosa que ella había orquestado. En él, cada anotación contaba una historia de persistencia, observación atenta y la convicción inquebrantable de que la verdadera fuerza de un francotirador residía en su capacidad de hacer el disparo correcto en el momento correcto. La historia de Rachel Martínez se convirtió en un recordatorio vívido de que la verdadera fuerza y el impacto no siempre provienen de la conformidad o de la búsqueda incesante de velocidad. Su viaje, de ser una desajustada, ridiculizada con su rifle antiguo, a convertirse en una visionaria que reformuló la esencia del entrenamiento de francotiradores de élite, era una prueba de que la paciencia, la observación y una fe inquebrantable en sus propios principios podían superar cualquier escepticismo. Cada paso que dio, desde los ajustes silenciosos en las armas en el taller hasta la compilación detallada de su informe, fue un acto de resistencia contra una cultura que priorizaba la prisa sobre la precisión. Ella no buscó reconocimiento inmediato, sino que permitió que sus resultados y el impacto de su metodología hablaran por sí mismos, silenciando a los críticos uno por uno, sin nunca necesitar levantar la voz con arrogancia. La transformación no solo fue en el entrenamiento, fue en los corazones y las mentes de los reclutas y de los instructores. La historia de Rachel se convirtió en una leyenda susurrada en los alojamientos, una inspiración para aquellos que se sentían inadecuados o que cuestionaban los métodos establecidos. Tyler Callahan, quien antes personificaba el desprecio, ahora era uno de los más fervientes defensores de la precisión adaptativa, enseñando a sus compañeros a leer el viento y a tener la calma necesaria antes de cada disparo. A cada tiro certero, a cada vida potencialmente salvada por una decisión más cuidadosa, la influencia de Rachel se expandía, demostrando que, en el complejo mundo del combate, la inteligencia y la prudencia eran tan o más valiosas que la mera agilidad física. Ella no solo reformuló el entrenamiento, sino que redefinió el ideal de un francotirador, mostrando que el verdadero héroe es aquel que sabe cuándo actuar y, crucialmente, cuándo esperar. Rachel Martínez nunca buscó los reflectores ni reconocimiento. Su recompensa estaba en la certeza de que vidas serían salvadas, de que la mentalidad de velocidad a cualquier costo estaba siendo reemplazada por un enfoque más sensato y eficaz. Continuó en la base, no como instructora en el sentido tradicional, sino como consultora silenciosa, la memoria viva del programa de precisión adaptativa. Su rifle, el viejo Bolt Action de su abuelo, que algún día fue motivo de burla, ahora descansaba en un lugar de honor en el taller de armas, limpio, bien cuidado, un símbolo tangible de que la verdadera capacidad no se mide por el precio del equipo, sino por la habilidad y convicción de quien lo empuña.
A cada nuevo recluta que ingresaba al curso, se contaba la historia de la Sargento Martínez y su disparo milagroso, un recordatorio de que el camino menos obvio a menudo es el que lleva a la mayor de las conquistas. Así, la historia de aquella recluta que llegó con un rifle antiguo y desafió a un sistema entero simplemente para hacer lo que era correcto, resonó. La base y eventualmente todo el comando nunca volvió a ser la misma. El cambio fue tan profundo que se convirtió en parte del tejido de la institución, como si siempre hubiera sido así. Pero para aquellos que vivieron la transición, que vieron a Rachel Martínez, la desajustada, transformarse en la catalizadora de una revolución silenciosa, el recuerdo de ese día, de ese disparo que detuvo un rifle y salvó una vida, sigue resonando. Ella no se convirtió en una leyenda por grandes logros en combate, sino por un coraje silencioso de actuar cuando nadie más lo haría, dejando un legado que va mucho más allá de cualquier tiempo o puntuación, un legado de precisión, paciencia y la inquebrantable creencia en el poder de un solo juicio correcto. Rachel nos enseña que, incluso ante las adversidades, cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Su viaje de perseverancia y aprendizaje nos muestra que la verdadera fuerza proviene de creer en el propio potencial. ¿Te ha gustado esta historia? Dale me gusta e inscríbete para seguir aprendiendo con historias de superación como esta.